Shalom, bienvenidos una vez más a un estudio de la Torah, de la Escritura. Y pues en esta bonita, para mí es tarde, a lo mejor para ustedes es día, es mañana o es anochecer, pero pues en este momento es un momento único porque vamos a estudiar la palabra del Eterno y pues ante todo bienvenidos a un episodio más. Esta ocasión vamos a tener un estudio que va a dar continuidad prácticamente al de la semana pasada. Ahí los que estuvimos estudiando las parashá que iniciamos en el libro de Éxodo, ya hemos terminado todo lo que es el trabajo del libro de Génesis. Ahorita vamos a seguir continuando con el trabajo de Éxodo. A ver, permítanme un segundito. Ok. Y esta ocasión tenemos lugar a la sección o a la porción que se llama Bo. La parashá Bo. Bo quiere decir en el hebreo, al traducirlo al español, la expresión ven. O también la expresión preséntate. Y en los pasajes de estudio están en el capítulo 10 al capítulo 13, verso 16 del libro de Éxodo. Y el cierre de la parashá es en el libro de Jeremías 46, del verso 13 al verso 28. Vamos a estar viendo otros puntos muy importantes en esta porción de las escrituras. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en cada aspecto porque la parashá siempre tiene aspectos muy profundos que pues en realidad es muy difícil que los podamos abarcar en un solo estudio bíblico. Es difícil que los podamos abordar cada uno de los detalles o que nos vayamos paso por paso, verso por verso. Esto haría que el estudio se prolongara 3-4 horas. Y aunque es el propósito de que en Shabbat se estudie completamente la parashá, verso por verso, y se vaya leyendo los comentarios, ya sea que ustedes lean el comentario de cierto rabino, de cierto maestro, o que tengan la costumbre de estudiar Rashi, la Torah a la par. Sabemos que en Shabbat es bueno que invertamos la mayor parte de nuestro tiempo en el estudio de la Torah, pero sin embargo aquí en este estudio que yo pretendo darles es solamente una aportación o es un punto de vista de manera resumida, de la manera más sintetizada posible para que ustedes puedan tener una idea acerca de la parashá, para que puedan tener un concepto y para que puedan tener prácticamente lo más fundamental. No es el propósito de esta charla, por así decir, de este episodio, el darles todo el conocimiento acerca de la porción de la escritura. ¿Por qué no se puede hacer eso? Esto puede durar 40 minutos, una hora, y en ese tiempo no podemos abarcar tantas generalidades y tantos aspectos tan profundos, porque la escritura es un mapa profundo que jamás tiene fin, jamás se termina. Buscamos y buscamos, interpretamos y abundamos en las escrituras y realmente no se puede terminar tan fácilmente. Entonces vamos a estar iniciando en este día nuestro estudio de la porción y vamos a irnos buscando versículos de la Torah que nos ayuden a entender más, la verdad central, o mejor dicho, los puntos más importantes de la porción. Fíjense lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Entonces el Eterno dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Aquí encontramos, juntamente con las parashá anteriores, quiero mencionar que las instrucciones, la Torah inicia no en el Sinaí, sino que inicia, o podemos decir que se expresa la Torah cuando Dios le dice a Moisés: ven y preséntate ante Faraón. Eso es una instrucción de lo que Moisés tenía que hacer. Esto nos está diciendo que lo primero que Dios estaba demandando, tanto de Moisés como de Aarón, y por ende del pueblo, era obediencia. Entonces,
nosotros vemos que todo el principio de la formación de Israel, la liberación de Israel, la estructuración de Israel como pueblo de Dios ante la salida de Egipto y su estancia en el desierto, dependió totalmente de una obediencia total a la voz de Dios, a lo que Dios dijera y que Moisés respondiera. Cada vez que vemos que dice, y Dios dijo a Moisés, preséntate, habla, haz esto, haz aquello, vemos siempre la reacción de Moisés, una reacción de obediencia, una reacción de someterse a la voluntad de Dios, de nunca oponerse a la instrucción, sino que siempre vemos la capacidad de Moisés, de un varón que tenía ese sentir y esa pasión por escuchar y por obedecer las instrucciones de Dios. Esto nos enseña también que Dios invitó a Moisés a ir acompañado por él, porque le dice la expresión bo, que también se traduce como preséntate. Un siervo de Dios, un siervo del Eterno, no hace las cosas por sí mismo, sino en colaboración del Eterno. Es decir, cuando Dios nos indica qué es lo que tenemos que hacer, cuando Dios nos llama para trabajar por su causa, para trabajar por su obra, no podemos hacer las cosas a nuestra manera o a nuestro gusto o como yo quiera. Las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios y como Dios lo establezca en su palabra. Nadie puede hacer las cosas a su propio gusto o como a mí se me antoje, como mi corazón me diga, como mi corazón me dicte. Las cosas siempre se han de llevar a cabo conforme el plan y el propósito de Dios. Y eso era un punto muy importante que entendamos, que sepamos sobre todo, que Faraón no entendía esto. Faraón decía, si ustedes van a adorar a Dios, lo van a hacer a mi manera, van a seguir mis normas, van a seguir mis instrucciones y lo harán las personas que yo diga. Lo que Faraón no entendía es que para adorar a Dios se tiene que respetar sus instrucciones y la manera como Dios lo diga y no la manera como lo digan exactamente los hombres. El verso 2 del capítulo 10 nos dice, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Hashem, que yo soy Dios. Fíjense cómo Dios determina nuestra responsabilidad de transmitir generacionalmente el conocimiento de las obras y de los prodigios de Dios. Dios está diciéndole que a Moisés, esto es para que tú lo platiques a tus hijos y a tus nietos. La expresión hijo en el hebreo es ben, y no se refiere exactamente al hijo que sigue, que antecede ante la persona, sino que ben es realmente hijo hacia descendiente, como decir en este caso, el Mesías es hijo de David, el Yeshua ben David, Yeshua hijo de David. No quiere decir que David sea directamente su padre, sino que viene del linaje y la genealogía de David, el Mesías. Entonces lo que aquí está diciéndonos la palabra es que el propósito también de la liberación del pueblo de Israel es para que ellos lo contaran a sus descendientes la manera como Dios había hecho las cosas, como Dios había obrado con mano fuerte y con mano poderosa. Esto que tiene que ver conmigo en la actualidad, eso tiene que ver en la responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios de comentarle a nuestros hijos, a nuestros hijos físicos y a nuestros hijos espirituales también, lo que Dios hizo por nuestro pueblo en la tierra de Egipto y la manera que logró, como una manera de expresar el poder de Dios y que este conocimiento de la verdad y del Dios verdadero sea transmitido de generación en generación. De hecho, en la ceremonia de Pascua, en el Seder de Pesach, en esa noche se acostumbra que el varón de casa, el padre de familia, hace una descripción acerca de por qué se está celebrando esta noche y qué hace la noche de Pesach una noche distinta y diferente a todas las demás noches del año. Esto es conocido como la Haggadah Pesach, que es el relato de la Pascua, el relato de la liberación, el relato de cuando Dios quitó el yugo de los israelitas y los sacó de la tierra de Egipto. En este Haggadah Pesach, lo que hace el padre de familia o el jefe de familia es relatar a manera de charla, a manera de conversación con los oyentes, con los comensales, de lo que significa Pesach y el sentido espiritual que tiene en cada uno de nosotros. En el verso 9 y verso 10 encontramos la respuesta de Moisés acerca al respecto de lo siguiente.
Y Moshe respondió, iremos con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas. Iremos porque hemos de celebrar una fiesta a Hashem. No será así, dijo Faraón. Id ahora solo los hombres y servir a Hashem, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. En este verso 9 y 10 estamos viendo que Moisés hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Ve y preséntate delante de Faraón y dile que deje ir a los hijos de Israel. Pero nosotros vemos cómo Moisés le habla con autoridad a Faraón que tiene que dejar ir a hombres, a niños, ancianos y ganado para que sea sacrificado para Dios en el desierto. Pero sin embargo la respuesta de Faraón es sí los dejó ir. Vayan, adoren a su Dios, sirvan a su Dios, presenten sus sacrificios, pero van a ir solamente los varones. Nada más los varones pueden ir a servir a su Dios y hagan lo que tienen que hacer allá. Piensen cómo Faraón quería hacer las cosas a su manera. Él decía, bueno, les voy a dar el permiso de adorar a su Dios, que lo puedan hacer, que puedan rendirle sacrificios, ofrendas, pero solamente van a ir los hombres. Es decir, como que Faraón estaba retando la autoridad de Dios. Dios dice esto, pero yo hago esto. A veces así pasa con el ser humano. Dios dice que le adore de esta manera, pero el hombre quiere hacerlo a su propia manera. Dios establece mandamientos que regulen nuestra vida, que nos ayuden a ser mejores, a mantenernos en integridad y en santidad, consagrados para Él, pero el hombre dice, no, yo lo hago de esta manera. ¿Cuál es la tendencia? Que siempre el hombre quiere hacer las cosas diferentes, quiere oponerse contra Dios. Es esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza transgresora de querer ir siempre contra corriente. De decir, si Dios dice esto, entonces yo hago lo contrario. Es como una tendencia que hay en la humanidad de estar siempre en contraposición. Y Faraón es un perfecto ejemplo de eso, de cómo el nuevo Faraón se opone a las instrucciones de Dios y dice, bueno, vamos a hacer las cosas que Dios dice, rendir los sacrificios, pero yo le voy a meter mi propio estilo. Y así encontramos en las Escrituras muchos ejemplos de hombres que dijeron, bueno, vamos a hacer lo que Dios dice en su palabra, pero también vamos a hacer esto, vamos a agregarle. En el caso de los reyes de Israel, en el reino del norte, ellos también quisieron celebrar fiesta del Eterno, pero ellos lo quisieron hacer completamente diferente. Inventaron sus propios meses, inventaron sus propias fechas, y después fue todo un verdadero desorden. En el cristianismo pasa igual. Se dice amar a Dios, se dice obedecer sus mandamientos, pero hay un sinnúmero de festividades que no figuran en las Escrituras y que ellos las celebran. ¿Por qué las celebran? Porque es esa tendencia del ser humano de hacer cosas que son extrabíblicas, de hacer cosas que no están en las Escrituras y luego decir que eso está dentro de la voluntad de Dios, lo cual es totalmente ilógico y no tiene ningún sentido. En el capítulo 10, verso 14 leemos, y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Esta es la siguiente plaga de las que nos quedamos estudiando desde la parasha anterior. Y aquí nos está hablando claramente Moisés que en esta ocasión toca el lugar la plaga de las langostas. Pero es muy importante ver este aspecto, que dice la Torá que nunca ha habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Y en cuanto a esto tenemos otro pasaje que nos va a poner en contraposición o que nos va a poner a pensar un poco. Fíjense lo que dice Joel 2:2. Día de tiniebla y lobreguez, día nublado y día de densa obscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Joel 2:2. Joel está hablando acerca de una plaga que visitaría la tierra, una gran plaga de langostas. Si seguimos leyendo el capítulo 2 de Joel, vamos a ver que está hablando acerca de langostas. Pero tanto el pasaje que leímos anteriormente, Éxodo 10:14, en contraposición de Joel 2:2, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que en la Torá está escrito que no habrá tantas langostas después, cuando el profeta Joel dice que nunca ha habido nada semejante? Por un lado, la Torá dice que la plaga que llegó a Egipto era tan grande que nunca ha habido una antes ni después,
Pero después, cuando viene el profeta Joel, él también habla de una plaga y que dice que nunca en ninguna generación ha acontecido algo parecido. O sea, por un lado tenemos la verdad de la Torá y por otro lado tenemos la verdad del profeta Joel. Esto pareciera ser a la simple vista una contradicción. Para quien no estudia la escritura en su contexto original y en su contexto cultural, pues esto es una contradicción. Pero en realidad no es así. Vamos a mirar dos puntos de vista para poder interpretar estas dos escrituras. La primera vamos a consultar al rabino Rashi, que dice así: la profecía de Joel muestra que esa plaga de langostas fue más severa que la de Moisés, pero no hubo contradicción, porque la plaga de Joel estaba compuesta por numerosas especies de langostas en conjunto, o sea, eran varios tipos de langosta, las especies como Arbe, Yeleh, Hasil y Hasam. Pero la plaga de Moisés consistió en una sola especie, un solo tipo de langosta nada más que atacó, e igual a ella no hubo antes ni habrá después. O sea, perdón, según la interpretación de Rashi, lo que atacó a Egipto fue una sola especie de langosta. Y la plaga de la cual nos habla Joel se trata de varias especies que atacaron. Ahora, esa es la primera interpretación. La segunda interpretación o manera de entenderlo también es que podríamos interpretar estos dos versículos de manera que las dos plagas ocurrieron en dos países distintos. La de Moisés ocurrió en Egipto y mientras la que anuncia Joel ocurrió en Eretz Israel, en la tierra de Israel. La promesa de que nunca será algo semejante se refiere solo a Egipto cuando habla Moisés. La plaga que se menciona en el libro de Joel está en relación con la tierra prometida, la tierra de Israel, y ahí no había ocurrido nada semejante ni tampoco ocurrirá después. Entonces aquí entendemos de que Moisés está hablando de que nunca habrá una plaga igual en la tierra de Egipto y Joel está hablando de que nunca habrá una plaga igual en la tierra de Israel o en la tierra de Canaán. Versículo 22-23 dice: extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Eso es algo bastante curioso de entender, curioso de entender y difícil de entender para la mente humana. Pero sabemos que para Dios no hay nada que sea imposible. En Egipto habían tanta oscuridad, tantas tinieblas y eran tan densas que una persona podía encender una vela y aun con encenderla no tenía la capacidad de poder contemplar a la persona que estaba a su lado o que estaba enfrente, porque las tinieblas eran tan fuertes que eliminaban toda posibilidad de fotón, o sea, toda posibilidad de que hubiera una iluminación. Esto quiere decir que eran tinieblas totalmente sobrenaturales. ¿Por qué digo que eran tinieblas sobrenaturales? Porque mientras en las casas de los egipcios había una densidad como la neblina, como, no lo sé definir, como una profunda oscuridad, dice la Torá que en las casas de los hijos de Israel había luz, había morada. Esto nos está enseñando a profundidad a nosotros de que verdaderamente un hijo de Dios tiene luz propia, la luz propia que emana del Eterno. Es muy sencillo como entender. Puede estar una persona que ama a Dios y puede estar una persona impía y fácilmente es fácil distinguir que la persona impía se encuentra en oscuridad, que se encuentra en tinieblas y que un hijo de Dios se encuentra en completa luz. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En su manera de expresarse, en su manera de aconsejar, en su manera de actuar, en su manera de hasta de mirar, sus ojos lo van a vislumbrar. Así que pueden estar dos personas juntas, un hijo de Dios y una persona impía, y vamos a poder diferenciar que uno de ellos tiene verdadera luz y que otro está totalmente perdido en las tinieblas, en la oscuridad. Fíjense lo que dice el Salmo 107, versos 10 al 15. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Eterno y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Eterno en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
Este pasaje nos está enseñando acerca de que el Eterno libera a aquel que tiene toda su esperanza en el Eterno, que a pesar de que está en la angustia y que está en la aflicción, puede ser sacado de las tinieblas, de sombras de muerte, y el Eterno rompe las presiones porque Él es grande en misericordia. Eso es justamente lo que nos pasó a cada uno de nosotros, como también lo explica el apóstol Pedro, que dice que nosotros estábamos en tinieblas, pero que Él nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el mundo prácticamente se encuentra como en esa plaga de Egipto, en completa oscuridad, en completas densas tinieblas, pero cuando la persona desea y anhela con todo su corazón ser liberado de esa aflicción, ser liberado de la carga del pecado, y viene el conocimiento de la verdad, entonces esa persona pasa de las tinieblas a la luz del Mesías, una luz admirable, una luz que lo transforma, que lo renueva y que lo hace una nueva criatura. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. 11:6. Este pasaje de la Torá de Éxodo nos está hablando acerca de la última plaga que el Eterno iba a enviar a la tierra de Egipto. La plaga, el azote de la muerte de los primogénitos. Isaías 19:22 dice: y Dios herirá a Egipto, herirá pero sanará, y ellos volverán al Eterno, y Él responderá y los sanará. Esta última plaga era una plaga decisiva, era una plaga que iba a tocar lo más profundo del alma y lo más profundo del corazón de Faraón. Esta plaga iba a marcar la diferencia. Y podemos hacernos varias preguntas al respecto. De todas las plagas que Dios, que el Eterno envió a Egipto, ¿por qué tuvo que ser la muerte de los primogénitos de la última? ¿Por qué no fue que salieron en la plaga de granizo y fuego mezclado? ¿Por qué no salieron en la plaga de las ranas? ¿Por qué tuvo que ser exactamente en esta plaga? Más adelante vamos a resolver ese aspecto. En el capítulo 12, verso 2, el Eterno dice estas palabras: antes de que ellos salgan de la tierra de Egipto y antes de la muerte de los primogénitos, Dios les da esa instrucción. Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros, el mes de Abib. La palabra Abib significa espigas verdes. En la Edad Media tomó el significado de primavera y así es usada también en el hebreo moderno. Ahora, es muy importante aquí entender cómo la Escritura nos está diciendo que este mes será para vosotros el principio de los meses. Quiere decir que exactamente el mes de Abib no es el mes en el cual debemos de mantener el cómputo para el registro de los años desde la creación. Desde escritos muy antiguos en diversas culturas es tenido y entendido de que el cómputo de los calendarios prácticamente se relaciona con el mes de septiembre, a finales de septiembre y principios de octubre. Pero cuando Dios está diciendo a los israelitas, este mes será para vosotros, el principio de los meses, está marcando una diferencia completa. Está diciendo, aquí va a iniciar el calendario para ustedes. Pero eso no quiere decir que el cómputo de los años desde la creación haya iniciado exactamente en el mes de Abib. El mes de Abib es lo que corresponde en el calendario grecorromano o calendario gregoriano como los últimos días del mes de marzo y los días principales del mes de abril. Entonces, mientras por un lado tomamos el mes de Abib como el inicio del año bíblico para las solemnidades, vamos a encontrar también que en el calendario hebreo existen aproximadamente 4 ocasiones en las que se celebra Año Nuevo. Y esto es con relación a lo que el Talmud nos ofrece. Vamos a ver si ahí aparece ya la imagen. Sí. Bueno, creo que sí se ve, porque aquí en esta parte de abajo es blanco. Bien. Hay 4 años nuevos en el Talmud y se los quiero compartir para que ustedes vean cómo es este pensamiento, esta interpretación. Que esto no está en las escrituras, quiero aclararlo. No está en la Torá, no está en los profetas, no está en el Nuevo Testamento. Es solamente como un dato y una referencia para que nosotros entendamos un poco más. El primero de Abib, o el primero también de Nisan, porque Abib también es conocido como el mes de Nisan, es donde se iniciaba el conteo de los reyes y el inicio de las fiestas solemnes.
La primera fiesta solemne sabemos que es la fiesta de Pesaj, misma fiesta que está introducida en esta parashá. El primero de Elul es aproximadamente el mes de agosto, era el inicio del año para poder determinar el cálculo del maaser, o sea, el cálculo del diezmo de los animales. La Torah especificaba que se diezmara tanto el producto de la tierra como el producto también del ganado. Entonces, en el mes de Elul iniciaba lo que es el cálculo del año para poder determinar el diezmo. El primero de Tishri es el mes séptimo y es lo que coincide aproximadamente con septiembre y octubre. El primero de Tishri, ese día servía para el conteo de los años fiscales para el Shemitah y el Yobel. El primero de Tishri aparece en la Torah establecida una fiesta, que es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, o conocida como también fiesta de la alarma. Entonces en Yom Teruah se acostumbró renombrarlo o también llamarlo como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah lo que quiere decir es la cabeza del año o cabeza anual. Entonces en el primero de Tishri es cuando se celebra Rosh Hashanah y se celebra el inicio del año fiscal. Ahí es donde inicia el año fiscal en Israel, y aparte este sirve para determinar también el año Shemitah. El año Shemitah es el año sabático, que se contaban los 6 años, 6 años laborales, y en el séptimo año era un año en el cual la tierra debía descansar y no se debía trabajar. Eso es conocido como el año Shemitah. El año Shemitah se medía a partir de cumplir 6 ciclos y luego un séptimo, pero a partir del mes de Tishri. También el primero de Tishri servía para calcular el Yobel. El Yobel es lo que es conocido como el año del jubileo, es decir, un periodo de medio siglo o 50 años. También el primero de Tishri era el que se consideraba la base para poder hacer conteo del año Yobel. Y por último tenemos otro año nuevo que es conocido como el primero de Shevat. El primero de Shevat es relacionado con el mes de enero, y se consideraba que era el año nuevo con relación a los árboles, la renovación de la vegetación, los cultivos y para poder realizar plantaciones. Entonces estos son los años nuevos que se manejan en el Talmud, que se consideran importantes para poder regir la vida del pueblo de Israel. Son cuestiones más que nada culturales, porque como ya se los dije en un momento, esto realmente no figura como una norma o como un establecimiento de parte de Dios en la Torah. El verso 3 del capítulo 12 dice: hablaba toda la congregación de Israel diciendo: el día de este mes cada varón tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Fíjense cómo el 10 de Nisan, iniciando el año bíblico, porque Nisan o Aviv, como ustedes gusten llamarlo, es el mes primero que se relaciona con la primavera. La Torah establece que el día 10 del mes primero debían tomar un cordero. Fue exactamente en el 10 de Aviv, o en el día 10 del mes primero, cuando Yeshua entró en Jerusalén, en lo que todos conocemos como la entrada triunfal. Fíjense lo que dice Juan 12:15. Al día siguiente del Shabbat, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Yeshua, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Fíjense cómo aquí, en esta porción de Juan, capítulo 12, versículo 12 a versículo 15, nos está revelando que Yeshua entró a Jerusalén. Y esto lo conectamos directamente con el pasaje que estábamos leyendo de Éxodo 12:3, que la Torah establecía que el día 10 del mes primero tenía que seleccionar un cordero especial y mantenerlo por 4 días bajo custodia, bajo cuidado, de que este cordero calificara como el cordero de Pascua, en el cual no hubiera ninguna imperfección, ningún defecto, y que se encontrara completamente sano para el sacrificio de la noche de Pascua. Y entonces aquí lo que estamos viendo en Juan 12:12 es el cumplimiento, que cuando Yeshua entra a Jerusalén era exactamente en el día 10 de Aviv,
cuando él estaba siendo seleccionado y apartado como el Cordero de Pascua, y que durante los siguientes 4 días él iba a ser cuidado, él iba a ser visto e incluso iba a ser probado para ver si calificaría como el Cordero de Pascua. ¿Cómo podemos saber que Yeshua fue calificado o que fue sometido a prueba de calificación para ver si era aprobado como el Cordero de Pascua? Porque los evangelios nos relatan a nosotros todos los acontecimientos que Jesús tuvo, la confrontación con los fariseos, la discusión que tuvo con ellos, la pregunta que le hicieron acerca del César, la pregunta que le hicieron acerca de cuál es el gran mandamiento, el más importante, y él contestó con sabiduría. El gran mandamiento es: escucha Israel, el Señor tu Elohim, el Señor uno es. Todo ese tipo de confrontaciones que Jesús tuvo, que Yeshua tuvo entre el día 10 de Nisan y su sacrificio, que fue el 14 de Nisan, esos 4 días nos están revelando a nosotros que de todos esos problemas, de todas las confrontaciones, él salió muy bien librado, porque de esa manera estaba certificando que él verdaderamente es el Cordero de Pascua, calificado y aprobado por Dios. En Éxodo 12:5 dice: el Cordero será un macho sin defecto, un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. La palabra hebrea para cordero es se, que significa la cría de la oveja o la cría de la cabra. Así que el cordero podría ser de cualquiera de estas dos clases de animales. El cabrito conecta el sacrificio de Pesaj con Yom Kippur, cuando se sacrificaban 2 machos cabríos que llevaban el pecado de los hijos de Israel. El día del primer mes, el día 10 de Nisan, fíjense, el día 10 de Nisan tiene correlación y reflejo con el 10 del mes séptimo, que es el 10 de Tishri. La Torah establecía: el día 10 del mes primero seleccionarán un cordero para la Pascua. Sin embargo, también la Torah decía que el día 10 del mes séptimo tomarían 2 machos cabríos para la celebración de Yom Kippur. El Yom Kippur es el día de la expiación. De esto podemos aprender nosotros que el Mesías sufriente hace 2 funciones: de cordero y de macho cabrío, de morir para liberar a los primogénitos de la muerte y también para quitar el pecado del pueblo, como se obtenía en Yom Kippur. Por esto el rabino Yohanan ben Shachariah, o también conocido como Juan, hijo de Zacarías, exclamó proféticamente cuando vio a Yeshua, como está escrito en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en cuanto al Cordero de Pesaj, las instrucciones que el Eterno dio es: lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea, todo el pueblo de Israel, toda la congregación lo inmolará o lo matará entre las 2 tardes. El cordero tenía que ser revisado durante los 4 días para que fuera perfecto. Lo mismo pasó con el Mesías cuando entró en Jerusalén el día 10 de Nisan aquel año, y como les comenté, los 4 días que estuvo en Jerusalén, estuvo enseñando en el templo, en la sinagoga, tuvo confrontaciones, y todas sus confrontaciones las liberó con sabiduría porque Dios estaba con él. El cordero tenía que ser sacrificado por la tarde, más exactamente la expresión que la Torah marca entre las 2 tardes, según el texto hebreo. Según la explicación de Rashi, la expresión entre las 2 tardes significa el tiempo entre el mediodía, cuando el sol empieza a inclinarse, y la tarde, cuando el sol se pone, desde el oscurecimiento del día hasta el oscurecimiento de la noche. La palabra hebrea erev significa tarde. Según Rashi, significa crepúsculo o significa la oscuridad, pero sin embargo la expresión entre las 2 tardes, para ser más exactos, es alrededor de las 3 horas de la tarde o 3 p.m., coincidiendo con el horario romano. En Lucas 23, 44, 46 leemos lo siguiente: era como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9 al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en 2, y Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La hora 9 en la cual Yeshua expiró, según lo relata Lucas 23:44, corresponde directamente con las 3 p.m. del calendario romano. ¿Por qué estamos seguros de esto? Porque las 6 de la mañana, en las 6 de la mañana para nosotros acá en Occidente, realmente en Israel correspondía a la hora primera.
Entonces, si vamos haciendo el cómputo de que las 6 de la mañana es la hora primera, vamos a dar fácilmente que la hora novena en la tradición, en la costumbre hebrea, va a corresponder directamente con las 3 de la tarde en nuestro calendario gregoriano. Justamente lo que la Torah establecía: inmolará el cordero de Pesaj entre las 2 tardes. O sea que Yeshua no solamente estaba cumpliendo con el día establecido en la Torah, sino que estaba cumpliendo aún con la misma hora a la manera de perfección. En el 12:7 de Shemot de Éxodo dice: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Fíjense, ahora vamos a ver Juan 19:30. Entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Aquí vemos nosotros que cuando Moisés le dio la instrucción a los israelitas de colocar la sangre, la tenían que colocar sobre 2 postes y en el dintel de las casas donde ellos iban a consumirlo, donde iban a comer el cordero de Pesaj. Es importante saber que las casas en las cuales vivían los hijos de Israel en la región de Egipto tenían unos postes así, y luego tenían un dintel que atravesaba en esta parte, en la parte de arriba, de manera que lo que se formaba entre el dintel y entre los postes de la casa eran exactamente cruces. Exactamente la palabra, la letra Tav en el alefato hebreo es esta que está acá abajo, la pueden ver. La letra antigua Tav está formando exactamente una X o una cruz. ¿Qué quiere decir esto? De que había una señal. De hecho, el Eterno les dijo que esto serviría como señal. Que el colocar la sangre sobre los dinteles de la casa, estaban colocando ellos sangre sobre cruces, las cruces en las puertas de sus casas. Justamente fueron una cruz donde el Mesías tuvo que derramar y colocar su propia sangre para liberación de nuestros pecados. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la persona estaba celebrando Pesaj y estaba consumiendo de la carne, no debían de dejar nada para la mañana. En la mañana no tenía que haber absolutamente nada de carne, nada del cordero. Lo que tenían que hacer era que tenían que quemarlo en el fuego, consumirlo por completo, ya sea que lo comieran ellos mismos o que lo quemaran, pero ellos eran los responsables del cordero de Pesaj, o de acabarse el cordero de Pesaj consumiéndolo en su cuerpo, o de actuar quemándolo como si fuese una ofrenda. ¿Qué es lo que entendemos de esto? Esto entendemos que nosotros somos responsables cuando decimos que amamos a Jesús, cuando decimos que amamos a Yeshua, que lo anhelamos, que no podemos tomar una parte de Él y lo que no nos guste, desecharlo. El Mesías no se trata de que usted tome lo que le convenga. No solo se trata de decir, bueno, pues recibo su perdón, recibo su misericordia, pero yo no quiero ningún compromiso. No se trata de esto. Se trata de que si recibimos el perdón, recibimos también el compromiso. No se trata solo de decir, bueno, pues quiero el beneficio de su muerte, que me ofrece la garantía de la vida eterna, una entrada al Olam Jabá, al mundo venidero, pero yo no quiero ser como Él, no quiero imitarle, yo no quiero batallar. No se trata de eso. Se trata de que si aceptamos su muerte y aceptamos su sacrificio para que nos dé vida eterna, también tenemos que aceptar el compromiso y la responsabilidad de imitarle, encargarse por completo del Cordero de Pascua. Esto no se trata solamente de que cambie mi mente, cambie mis pensamientos, me haga una persona buena, me haga una persona amable con los demás y nada más. No, se trata de tener la misma mentalidad del Mesías, vivir como Él, actuar como Él, comportarse como Él y sobre todo obedecer como Él también obedeció. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Yahweh. Fíjense, aquí está el propósito que les decía en la parasha anterior, que en cada una de las plagas lo que el Eterno estaba haciendo era exactamente atacar a cada uno de los dioses de Egipto y avergonzarlos, para que supiera Egipto que esos dioses paganos e inmundos no tienen la capacidad de librarlos del azote de la mano del Eterno. Los primogénitos representan el resto del pueblo, como está escrito en el Salmo 136:10. Adquirió Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia.
En el 12:30 dice, se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y con todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera algún muerto. Todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto fueron heridos. La única manera de librarse de este azote, de esa plaga, de esa desgracia que había quedado en Egipto, la única manera era unirse al pueblo de Israel y creer en la sangre del Cordero. Se dan cuenta cómo aquí estaba profetizado que Israel en los tiempos posteriores tendría que descansar sobre la sangre del Cordero de Dios, el Cordero que había de ser inmolado. La única manera para escapar de la plaga, para escapar del dolor, de la confusión, para escapar de la plaga de la muerte de primogénitos, era unirse al pueblo de Israel y tener toda la esperanza y la confianza sobre la sangre del Cordero, porque pasaría en aquella noche el ángel de la muerte y no tocaría la morada donde estuviera derramada la sangre del Cordero. ¿Cómo nos conviene a nosotros en gran manera que estemos nosotros unidos al pueblo de Israel y que descansemos toda nuestra fe, toda nuestra ansiedad, toda nuestra alma, todo nuestro corazón en la sangre del Cordero? Que tengamos nuestra esperanza en que es Él, su sacrificio, su obra redentora, lo que nos guarda, lo que nos protege de todo mal y de todo tipo de plaga. Dice en el 12:37-38, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. ¿Qué nos está diciendo este paso? ¿Qué nos está revelando? Que cuando Egipto vio la grandeza del Eterno, vio el poder de Dios derramarse y manifestarse, liberando al pueblo de Israel, una gran multitud, una grandísima multitud de egipcios que creyeron en el Eterno, y de otras naciones que estaban alrededor de Egipto, que vieron cómo Dios azotó a Egipto y creyeron en el Dios de los hebreos. De hecho, en la parasha anterior hay un aspecto donde los mismos servidores de Egipto le dicen, ¿hasta cuándo permitirás tú que este hombre sea un azote para nosotros? Se quejaban de Moisés porque reconocían que Moisés era siervo de Dios y que todo lo que Moisés decía y ocurría era porque Dios estaba con él. De manera que cuando vino la plaga de granizo con fuego mezclado, muchos de los criados de Faraón comenzaron a dudar de la autoridad y de la supuesta divinidad de Faraón, y ellos resguardaron su ganado para que el granizo, el fuego que venía mezclado, no matara a sus ganados. Ese tipo de gente que comenzó a dudar del poder y de la autoridad de Faraón, comenzaron a creer en el Dios de Israel y dijeron, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios de todas las edades, de todos los siglos, ese es el Dios superior y supremo a todas las divinidades, ese es el Dios real. Entonces comenzaron a creer en Él, y cuando vino la plaga fatal de la muerte de los primogénitos, dice la Escritura que una gran multitud se fue con ellos. ¿Cómo iba Dios a aceptar a esas personas? Eran gentiles, eran de origen extranjero. Cuando una persona está dispuesta a agradar al Eterno y se une a su pueblo, Dios, dice la Escritura, no hace acepción de personas. Dios no rechaza los corazones que se humillan y se quebrantan delante de Él y que tienen el deseo de ser partícipes y conciudadanos de su pueblo especial. Estos que salieron con los hijos de Israel en dirección a la tierra prometida, tuvieron que llegar a Sinaí, y ahí el Eterno a todos los trató por igual, los trató como su pueblo, porque ellos se habían unido al Dios de Israel, fueron injertados en el pueblo de Israel, fueron injertados en el olivo, quisieron participar de la bendición del Eterno. En el 12:47 dice, toda la congregación de Israel la celebrará. ¿De qué está hablando? Acerca del Pesaj. ¿Cuándo? Siempre tiene que celebrarla. ¿Por qué no dice la Escritura que toda la congregación de Israel debe celebrarla? Aquí quiero hablar claramente acerca de todos los cristianos que dicen, es que yo no tengo que celebrar la Pascua, yo no tengo que celebrarlo a lo judío, porque eso es judío, eso es con relación solamente al pueblo de Israel. La Escritura dice claramente en Efesios 2:19, hablando acerca de los que eran gentiles y tuvieron una revelación acerca de quién era Jesucristo, quién era Yeshua, el Hijo de Dios. Así pues, dice Pablo, ya no son extranjeros ni extraños,
sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios. Este versículo está demostrando que una persona que tuvo un origen gentil o que nació entre gentiles, una vez que tiene conocimiento de la verdad y que está en el Mesías, que está en Cristo, deja de ser un gentil y pasa a ser parte del pueblo de Dios. Y si somos parte del pueblo de Dios, Éxodo 12:47 dice: toda la congregación de Israel celebrará la Pascua. Así que nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en Jesús, en el Mesías, somos parte de su pueblo de Israel y somos partícipe tanto de las bendiciones como del compromiso y del acto de santificar esta fiesta especial, esta fiesta solemne. Hasta aquí la parashá de esta ocasión. Yo espero que haya sido de bendición para sus vidas y los espero ver en la siguiente parashá, en el siguiente episodio la próxima semana. El Eterno les bendiga a todos ustedes. Shalom.